Un saludo a todos. Sean bienvenidos de nuevo a este programa Jesús Evangelio. Qué bueno tenerlos hoy de nuevo y qué tan importante es que cada día nos conectemos a estos programas que nos ayuda a aumentar en conocimiento, en el saber sobre Dios y cada día más acercarnos a la iglesia. El día de hoy tenemos un tema nuevo que también es muy importante para la vida en comunidad, para la vida en iglesia. Pero no antes, el día de hoy también me acompaña mi compañero Juan Carlos. Un cordial saludo a todos nuestros televidentes que domingo a domingo, día a día nos acompañan en estos programas tan bonitos como los que hacemos desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote para cada uno de ustedes. Les agradecemos por estar siempre atentos a qué va a pasar cada 8 días con estos programas o el día en que lo puedan ver. Gracias por estar con cada uno de nosotros. José, como ya lo decías, vamos a hablar sobre en este caso, un programa muy bonito, un tema muy particular que ya a lo largo del programa lo iremos desglosando. Pero de antemano les queremos agradecer por estar con cada uno de nosotros, por participar, pero sobre todo por ver el trabajo tan bonito que hacemos desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote para cada uno de ustedes. Eso, como les decía ahora, qué tan importante es que conectemos a estos programas. Pero no antes de iniciar, pasemos a la siguiente sesión. Escucha la palabra. Iniciamos nuestra sección Escucha la palabra. Un momento para reflexionar, para nutrirnos de la palabra de Dios y para de esta manera edificar nuestra vida a partir de la iluminación que nos ofrece el Señor a través de su palabra. Hoy contemplamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo del 35 al 46. Y se nos muestra allí, en primer momento, la escena donde Juan conversaba con 2 de sus discípulos. Pasa a Jesús. Juan, de una manera particular, expresa frente a sus discípulos: este es el Cordero de Dios. Los discípulos, a escuchar a Juan, van detrás de Jesús. Y allí, en medio de ese caminar, al darse cuenta Jesús, les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le dan respuesta con una pregunta: ¿dónde vives? Y el Señor les contesta de una forma singular y particular: venid y lo veréis. De cierta manera, los discípulos comparten con Jesús aquel día. Andrés, siendo uno de estos que había sido llamado por el Señor, comparte su experiencia con su hermano Simón y desde allí lo lleva al encuentro con Jesús. Jesús le da una identidad: ya no te llamarás Simón, sino Cefas, que significa piedra. Y vemos que al siguiente día, después de estas escenas, nos encontramos con el llamado de Felipe por parte de Jesús. Felipe, al sentir ese llamado y al sentir esa experiencia, se encuentra con Natanael y le expresa de una manera muy bella que ha encontrado aquel de quien había escrito Moisés y los profetas, el Mesías. Natanael duda frente a esta intervención de Felipe y pregunta: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Y de cierta manera Felipe le hace la invitación, así como el Señor se la hizo a aquellos 2 discípulos: ven y lo verás. Hoy el Evangelio nos invita y nos permite reflexionar a partir de ese primer encuentro con el Señor. Y ese primer encuentro se da por medio de una inquietud surgida por el anuncio de Juan el Bautista en la expresión: este es
el Cordero de Dios. Surge en los discípulos esa inquietud en su corazón y desde allí empiezan a generar un camino de búsqueda y empiezan a surgir preguntas. Vemos las preguntas de aquellos primeros discípulos donde referían de cierta manera a Jesús al lugar donde vivían. ¿Dónde vives? De igual manera también lo vemos en Natanael. ¿Será que puede salir algo bueno de Nazaret? Y son las inquietudes que se nos van presentando en nuestra vida, en nuestro camino de configuración como verdaderos discípulos del Señor. Por eso hoy el Evangelio nos ilumina eso, que a partir de la inquietud nosotros nos pongamos en camino y que el Señor nos ofrece en medio de ese caminar una compañía que va despejando en nosotros las dudas. Por eso hoy que tratamos este primer tema de la etapa de propedéutico conforme a la reflexión de la vivencia en el seminario, nos adentramos nosotros a vivir esa primera experiencia introductoria en el encuentro con el Señor y está dado a partir de ese descubrimiento de la persona de Jesús, del llamado que Jesús nos hace en nuestra vida y de cierta manera del despeje de nuestras dudas. Es el camino del discernimiento que vamos generando nosotros a medida que avanzamos a partir de ese acompañamiento que se nos da por parte de los formadores. Hoy yo los invito a que siempre recordemos aquel primer momento, el primer amor, la primera experiencia con el Señor, porque esa primera experiencia nutre nuestra vida, esa primera experiencia nos da a nosotros la fortaleza y la valentía para afrontar las diferentes etapas de nuestra vida, en este caso las etapas de nuestro camino vocacional. Que el Señor nos dé en este día la gracia de poder interpretar cada una de esas preguntas que van surgiendo en nuestro corazón y de esta manera podernos acercar íntimamente a ese encuentro con el que es el Maestro, con el que es el que nos ilumina, nos fortalece y nos guía en nuestro caminar. Bien, vamos a dar inicio en este momento, como ya lo decía José Luis al inicio, a hablar sobre un tema muy particular y un tema que yo creo que a todos nos interesa, no solamente de los que estamos acá en el seminario, sino también desde las personas que inician una profesión, desde esa etapa introductoria. El tema para hoy es la etapa propedéutica. ¿Y cuál es la etapa propedéutica que nosotros comprendemos o que nosotros miramos de nuestra formación en el Seminario Nacional de Cristo Sacerdote? Pero también la miramos como una etapa introductoria, un inicio al proceso formativo. Así es que, José, cuando nosotros iniciamos este proceso formativo, la Ratio Fundamentales habla de una etapa propedéutica, pero también explicándole a los televidentes, a todas las personas que nos ven, cuando ellos inician una etapa de formación desde el trabajo, inician o deben pasar por una etapa introductoria, que es a la cual nosotros también la vivimos acá en el seminario desde varios rasgos fundamentales que nos invitan a eso. Por eso, José, hoy la etapa tan bonita que vamos a hablar es la etapa introductoria, como ya lo decía, la etapa propedéutica, que nos ayuda a colocar esas bases fundamentales para lo que nosotros entendemos como la formación hacia la vida sacerdotal, pero también como el televidente lo puede comprender hacia la formación de su estudio, el que está haciendo desde su profesión. Efectivamente, Juan Carlos, esta etapa propedéutica ayuda a poner bases. Es una etapa inicial, un proceso inicial en el cual, como lo decías ahora, no solamente compete en ambiente de iglesia, sino en todos los ambientes, ya que el ingeniero, el abogado, el médico, todas las profesiones para cuando ya inician a trabajar, tienen que pasar por una etapa introductoria, una fase inicial, donde se adquiere el conocimiento, donde se van adquiriendo esas bases que nos ayudan a caminar y a avanzar y adquirir herramientas que cada día nos ayuda a nosotros a crecer en conocimiento, a crecer como persona. En este caso de la iglesia, en el caso donde estamos, en el contexto, en el seminario, por ejemplo, este proceso inicial nos ayuda mucho, ya que ayuda a discernir si en realidad es el camino que debemos de tomar. Y en muchos ambientes más pasa lo mismo. Por ejemplo, el que es médico.
pasa por una etapa inicial que inicia a conocer, a aprender todo lo que es la medicina en la universidad. Lo mismo cuando ya logra adquirir un trabajo, que inicia a conocer sobre ciertos ámbitos y a descubrir en realidad cómo se trabaja dentro, por ejemplo, de un hospital, cómo se trabaja dentro de un seminario, cómo se trabaja dentro de una obra en general. Por eso que tan bueno es que toquemos estos temas de propedéutico o etapa inicial, que son tan importantes para nosotros ir avanzando en conocimiento y en sabiduría. Así es, José Luis, y aquí quiero contar una anécdota. Cuando tuve la oportunidad de estudiar locución, o en este caso como la llamamos como radio, necesité de una etapa introductoria para poder dar los pasos a lo que ya sería la locución en la voz, en cómo hablarle al público detrás de un micrófono. Entonces todo eso necesita una etapa introductoria, tú lo decías, desde la medicina, pero también desde lo que hacemos estos medios de comunicación necesitamos una etapa introductoria en la cual nos va formando a nosotros para nosotros poder llegarles a ustedes de la mejor manera. Y ustedes pueden decir, es muy fácil pararse o sentarse detrás de una cámara o del frente de una cámara, pero todo eso necesita un trabajo, todo eso necesita un esfuerzo y todo eso necesita una dedicación. Por eso, para este día nosotros queremos hablar, o para este momento, José, sobre la etapa propedéutica del seminario. ¿Cuál es la etapa propedéutica y cuál es su objetivo? En este sentido, para que nuestros televidentes entiendan realmente que la etapa propedéutica en el seminario es muy similar a la que conocemos como cualquier ejercicio que nosotros hagamos en nuestra sociedad. Pero la etapa propedéutica en el seminario tiene un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Es asentar bases sólidas para la vida espiritual en la parte formativa del candidato a las órdenes sagradas del diaconado y del presbiterado. Ese es uno de los objetivos fundamentales que pide las ratio fundamentales de la Conferencia Episcopal Colombiana. Pero también tiene otro objetivo que me parece a mí muy particular, José, y es que es favorecer en el candidato el autoconocimiento. ¿Pero para qué? Para que realmente cuando nosotros nos tengamos que afrontar al mundo, a la sociedad, tengamos unas bases sólidas, pero sobre todo para que cuando nosotros nos enfrentemos a lo que llamamos como la etapa de discipular o la etapa configuradora, tengamos esas bases sólidas donde nosotros podamos comprender realmente qué es lo que opina la razón, pero también qué es lo que opina la fe. Por eso, José, qué tan importante esta etapa, porque nos ayuda a discernir realmente lo que debemos hacer, pero sobre todo cómo nosotros vamos en ese camino discipular o en ese camino propedéutico, llevando el mensaje, pero sobre todo en ese autoconocimiento para nosotros discernir si realmente esto es lo que nos lleva a llevar el ministerio sacerdotal o si realmente nosotros hacemos parte de otro ejercicio en la sociedad. Efectivamente, como le decías ahora, este autoconocimiento nos permite a nosotros descubrir habilidades en las cuales podemos desarrollarnos dentro del contexto del seminario, dentro de un contexto de la sociedad. Y lo mismo pasa en otros lugares. Por ejemplo, este autoconocimiento permite saber qué habilidades tenemos que podamos aportar a los demás. Como por ejemplo en el caso del futbolista, ponerlo como ejemplo, ¿no? Cuando está entrenando, está en una etapa inicial, el director, el entrenador va mirando qué habilidades tiene y asimismo ubicarlo en un punto de la cancha. Asimismo pasa en diferentes ambientes de trabajo, aquí en el seminario. Ayudamos a descubrir esas habilidades, ayudamos a descubrir esos talentos que tenemos, y así en esta etapa propedéutica nos ayuda a nosotros saber cómo debemos actuar en ciertas ocasiones. Y también aquí descubrimos estas habilidades, pero también adquirimos otras habilidades que nos ayudan a crecer humanamente, nos ayudan a crecer como persona. Y estas habilidades debemos saber que debemos aplicarlas en los contextos distintos que se nos presentan, porque no todas las habilidades se aplican en el mismo lugar. Un ejemplo claro es que yo, por ejemplo, habilidades en el fútbol o en el básquetbol,
ciertas habilidades me ayudan ahí, pero ya en un ambiente de iglesia esas mismas habilidades no me ayudan, sino que son otro tipo de habilidades que adquiero o que ya tengo, que me van ayudando a avanzar cada día más. Y por eso es tan importante saber que estas habilidades que adquirimos en el autoconocimiento, estas habilidades que adquirimos en esta etapa propedéutica, nos servirán de manera que podamos desarrollarnos en la vida. Hay habilidades que se adquieren y hay que ponerlas en práctica, porque si no se ponen en práctica, se pierden. Por eso es bueno que conozcamos nuestras habilidades y las pongamos en función. Así es, José, tú hablabas de las habilidades que nosotros debemos de tener. Por ejemplo, las personas que nos ven a través de estos medios seguramente tienen muchas habilidades, habilidades para el trabajo, habilidades para hacer tantas cosas, pero esas habilidades necesitaron de una introducción, necesitaron de una etapa inicial, pero en este caso necesitaron de una etapa para esa formación de esas habilidades. Nadie hace las cosas porque realmente las hace por hacerlas. Necesitan de tener habilidades para poder comprender. Pero José, hemos hablado sobre el objetivo principal, sobre esta etapa discipular. Y ese objetivo fundamental, ya lo decía, que es asentar unas bases, pero sobre todo asentar un autoconocimiento para este proceso formativo. Pero entonces surge una pregunta aquí, José, y es, ¿para qué es importante esto? Tú le decías que nos ayuda a comprender ciertas bases, pero sobre todo que nos ayuda a tener unos fundamentos sólidos para la formación. Pero entonces, ¿para qué? Y es importante la respuesta, para favorecer su desarrollo humano y cristiano, en este ámbito en el que estamos desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, o desde cualquier seminario de nuestro país, para favorecer su desarrollo, o en este caso, humano cristiano. En cualquier ámbito en el que nos encontramos, siempre se nos pide favorecer nuestro desarrollo humano, el cómo nos afrontamos a la sociedad, pero sobre todo el cómo nosotros realmente comprendemos el ámbito en el que estamos, relacionándonos con el que está a nuestro lado, con el que trabajamos, con el que nos formamos, pero en este caso con aquella persona que nos muestra realmente cuáles son esas bases, pero sobre todo cuál es ese discernimiento. Entonces necesitamos favorecer ese desarrollo humano y cristiano. Pero cuando hablamos acá desde el seminario, José, desde afrontar o favorecer su desarrollo humano cristiano, quiere decir que el candidato a la vida del diaconado o presbiterado necesita tener esas bases fundamentales que es su desarrollo humano y cristiano, ¿sí? Porque es que si tenemos un desarrollo humano y cristiano como debe de ser, realmente vamos a poder llevar un mensaje coherente, vamos a poder llevar un mensaje que realmente nos invite o que realmente invite a la comunidad a ver ese florecimiento del conocimiento. Por eso, José, necesitamos favorecer ese desarrollo humano y cristiano en la vida sacerdotal y en la vida del diaconado. Pero eso es donde lo concretizamos, en el propedéutico, José. Yo me acuerdo cuando yo llegué al seminario, yo decía, Dios mío, ¿esto qué va a pasar? Porque son tantas cosas a las que tiene uno, tantas dudas, tantas inquietudes, pero sobre todo tantas preguntas que en el mundo no tenemos respuesta, pero que aquí uno las va profundizando. Entonces nosotros llegamos al seminario desde el mundo, ¿cierto?, para afrontarnos a una realidad muy bonita, que es la de la etapa la de la etapa propedéutica, que nos ayudará a entender realmente si este es nuestro camino, José, o si realmente nuestro camino puede ser el padre de familia, el ingeniero, el arquitecto, o realmente el que esté grabándonos en una próxima ocasión. Entonces, ese es realmente buscar si realmente esta es nuestra vocación, para eso es la etapa de propedéutico, o realmente no es nuestra vocación. Efectivamente, y este desarrollo, el cual hablamos, nos va ayudando a ir avanzando en todas estas etapas que se nos afrontan. Por eso, esta etapa propedéutica, como lo decía Juan Carlos, es tan importante para saber conocer y distinguir si en realidad ese es el camino que debemos de seguir. Por eso en muchas universidades, si no es que en todas, o todas las carreras, exigen una etapa introductoria en la carrera que se está ejercitando, que se está estudiando, y ya el candidato, la persona, va sabiendo si en realidad es lo suyo, si en realidad
lo que está estudiando, si le va a servir o si es de su gusto. Lo mismo pasa en el seminario. Esta etapa propedéutica nos ayuda a nosotros a tener una visión más amplia de lo que es la iglesia, una visión más amplia de lo que es el seminario, porque desde afuera la realidad es distinta. Pero ya cuando estamos adentro, y esto aplica para todo, ya vemos la realidad de manera totalmente diferente. Y esto nos va ayudando también a comprender ciertas cosas que quizás no sabíamos, que quizás teníamos ideas un poco ambiguas. Entonces, qué bueno es saber que esta etapa propedéutica nos ayuda a ir caminando, a ir adquiriendo estas habilidades que hablaba ahora y que nos va ayudando a desarrollarnos como persona, a avanzar y a conocernos más para saber en qué contexto estamos, en qué habilidades estamos, en qué lugar podemos ir caminando cada día más con Cristo en bien de los hermanos y de todas las personas que nos rodean. Qué importante, José, todo lo que has dicho, pero sobre todo vamos a hablar, José, sobre ciertos parámetros, ciertos puntos fundamentales en esta etapa propedéutica y que las ratios fundamentales de la Conferencia Episcopal Colombiana, que se acoge a la plegaria de la conferencia, o en este caso de las directrices que el Papa Francisco propone para los seminarios en todo el mundo. Tiene varios parámetros. Primero, ¿qué ofrece al candidato en esta etapa discipular? Sabemos que, esta etapa propedéutica. Sabemos que esta etapa propedéutica es de un año completitico que ayuda al joven a discernir. ¿Pero qué ofrece? Primero, el acompañamiento personal y comunitario. Eso es indispensable en esta etapa propedéutica, un acompañamiento personal, pero sobre todo un acompañamiento comunitario que ayuda a la persona a formarse en el ámbito de la comunidad, pero también a conocer realmente quién es y cuál es su propósito en la vida. Pero tiene otros parámetros o otro tema muy particular, otro ítem que es importantísimo, ayudado por espacios de encuentro para personalizar su forma de ser, su forma de pensar, su discernir, porque recuerde que en la etapa propedéutica venimos del mundo con ciertos acomodos, ciertos parámetros que realmente no van con este proceso, pero que aquí nosotros los vamos formando. Luego, en estos, ¿qué se ofrece? Desde la etapa propedéutica encontramos un buen discernimiento vocacional realizado en el contexto de la vida comunitaria. Qué tan importante es que el candidato o el joven que aspire a la etapa propedéutica viva ese discernimiento del ámbito comunitario. Otro punto importante, José, es el que, ayudado por el director de esta etapa y de los demás formadores, la importancia que tiene el director de la etapa propedéutica, porque es quien va a ayudar al joven o es quien va a ayudar al candidato a discernir realmente si esto es lo que él quiere para su vida o si realmente esto es lo que realmente le va a ayudar a discernir para otro proceso, para otra carrera o para otro discernir vocacional. Por eso, José, esto que ofrece las ratios fundamentales desde la Conferencia Episcopal Colombiana, es importantísimo que el joven o el que va a ser candidato hacia las órdenes sagradas o el que va a pasar a una etapa discipular pueda comprender que el acompañamiento del director de grupo, desde los diferentes formadores, desde los seminarios, va a ser una pieza fundamental para su proceso en la formación. Efectivamente, Juan Carlos, entonces ya en modo de resumen y ya cerrando este programa, hagamos un estilo de recogimiento. Hablábamos primero del autoconocimiento, luego de las habilidades, luego de unas herramientas que se nos va planteando y que esto nos ayuda al desarrollo humano, como lo decíamos ahora. Entonces, qué bueno es saber que todos debemos pasar por una etapa propedéutica, todos debemos pasar por cierta etapa que nos permita a nosotros conocer más, investigar más y que nos ayude a abrir ciertos conocimientos que quizás no sabíamos que no teníamos. Bueno, José, así como tú lo decías, qué importantísima esta etapa propedéutica para cada uno de nosotros, para nosotros poder realmente discernir. Yo me acuerdo cuando yo llegué aquí al seminario, José, llegamos en una etapa de pandemia, donde fuimos muy recogidos y cada uno en su habitación y yo no decía realmente esto qué está pasando, esto qué es, pero realmente comprendimos desde el recogimiento, desde el silencio, que realmente Dios nos llama y Dios nos llama a servir de una manera muy particular.
Y ahí, en esta etapa de propedéutica, nosotros comprendemos realmente que es la etapa donde se espera que el candidato o el joven profundice su discernimiento vocacional. Eso es importantísimo para cada uno de nosotros, discernir realmente si esto es lo que nosotros queremos o si esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Para por qué? Para que en este sentido pueda comprender el logro que tiene para su vida o cómo nosotros podemos comprender ese llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros para continuar el proceso hacia las etapas que vienen, como lo es la del discipular y la de configuración, para terminar con una etapa de síntesis, comprendiendo realmente que es un llamado de Dios y no un llamado del hombre. Entonces, Juan Carlos, pasemos a la siguiente sesión desde finalizar. Qué bueno escuchar un testimonio de aquellas personas que van adquiriéndose, van abriéndose más a la enseñanza de Cristo. Pasemos a la siguiente sesión, escucha un corazón. Hola a todos, mi nombre es Jorge Ernesto Cupitra Otálvaro. En este momento estoy cursando el segundo grado de configuración en el Seminario Cristo Sacerdote y vinculado a la diócesis de Barrancabermeja. Mi vocación es la siguiente. Yo tuve unas bases religiosas o católicas por parte de mi madre. Solamente aprendí a rezar por parte de ella el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, porque ella me lo enseñó con todo su amor y con toda su devoción. Y ya después de eso, entrando en la escuela, en esos tiempos de los años 90, ya estaba encaminado en lo que es la escuela, y de parte de ella también nos llevaban a lo que era la parroquia. Ya después de que yo salí de la escuela, no logré terminar mi bachillerato y por tanto empecé a desviarme por otros caminos que no estaban de acuerdo a lo que yo había aprendido por parte de mi madre y lo que me habían enseñado en la escuela. Y de acuerdo a eso, pues yo empecé a desviarme y a separarme totalmente de la iglesia y a ignorar totalmente lo que de ella venía. Entonces ya en la etapa adulta yo decido irme a prestar servicio, digo yo, a los 22 años, y ya después de eso empiezo a tener como esos pasos a sentir un llamado, el cual el capellán del batallón en ese entonces en el Quindío empezó a enseñarme cosas acerca de la iglesia, y también por ahí derecho me invitó a poder realizar el sacramento de la confirmación y por supuesto de la Sagrada Eucaristía. Por tanto, desde ahí comienzo yo a tener un proceso vocacional muy lento, pero ya llega en el año 2015, en donde un sacerdote muy querido, el padre Hernando Arcila Ospina, es el que empieza a ayudarme y a enseñarme poco a poco acerca de lo que es la espiritualidad, la unidad y el verdadero amor que Jesús trae para la humanidad. Es desde ahí donde yo comienzo a iniciar este proceso de aprendizaje por parte de este sacerdote, y poco a poco empecé a sentir como ese fervor en mi corazón, empezó a arder mi corazón por todo lo que tiene que ver con el tema de Jesucristo, su vida y todo lo que ha hecho en nuestras vidas y en las vidas de cada uno de nosotros. Entonces es ahí donde yo, en mis temores, decido aceptarle al padre Hernando la propuesta de poder entrar al seminario, y gracias a él y a los benefactores estoy aquí correspondiendo a este llamado que el Señor me da, y aunque se me ha hecho un poco difícil, he logrado, por la fuerza de Dios y también por el Espíritu Santo, que he seguido este camino. Por tanto, es así que quiero invitarlos a todos ustedes, a todos los que sienten este llamado de Jesucristo para sus vidas y para llevar esta misión a las personas que Él quiere que nosotros lleguemos.
ya respóndanles y va a ver que todo lo que ustedes hagan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se va a realizar. Lo más importante es vivir en la unidad, en el amor y en la entrega al servicio como Jesús nos lo enseñó. Muchas gracias. Bueno, de nuevo muchas gracias a ustedes por conectarse a este programa. Y la invitación es esta, a cada día ir conociendo, ir abriéndonos a estos conocimientos que nos ayudan a crecer como personas. De nuevo la invitación es que cada día nos conectemos a este programa que es tan importante para nosotros como cristianos y que nos ayuda a conocer más sobre la iglesia y más sobre Cristo. Dios les bendiga. Les agradecemos a todos ustedes por estar en este ratico con cada uno de nosotros, con los seminaristas del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Gracias por estar con cada uno de nosotros. Mi Dios los bendiga y acompañe siempre y hasta una próxima ocasión.